¿Cómo empezó realmente la vida? Mira a tu alrededor. Todo lo que ves está hecho de materia. Agua, aire, rocas, metal. Pero en algún momento, en algún rincón del universo, algo extraordinario ocurrió. De la materia inerte surgió algo que creció, se reprodujo y evolucionó. Algo que miles de millones de años después nos trajo hasta aquí. Desde siempre, los humanos hemos tratado de entender este misterio. Los antiguos filósofos griegos pensaban que la vida solo podía venir de otra vida, pero ¿de dónde surgió la primera? Aristóteles creía que podía generarse espontáneamente si la materia tenía una fuerza vital. Durante siglos se creyó que los ratones nacían del trigo o que los insectos emergían del lodo. Luego, la ciencia desmontó estas ideas. En el siglo XIX, Louis Pasteur demostró que la vida no surge de la nada. Sin embargo, hay algo inquietante. Hace más de 4.000 millones de años, la Tierra era un mundo estéril, y en algún punto, la materia inerte se convirtió en organismos vivos. Ese fue el mayor salto en la historia del universo. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Qué fue lo primero que estuvo realmente vivo? Si la respuesta está en el ADN y el metabolismo, entonces la vida tuvo que empezar con algo mucho más simple. Algo que, de alguna manera, logró ensamblarse y comenzar a funcionar. Tal vez la clave no esté solo en la Tierra, sino en algo mucho más grande. Para descubrirlo, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en la química de nuestro planeta primitivo. Entre tormentas eléctricas y océanos hirvientes, un elemento en particular comenzó a formar las primeras estructuras de la existencia: el carbono. A diferencia de otros elementos, tenía una capacidad extraordinaria para enlazarse con oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, creando combinaciones cada vez más complejas. Sin un plan, sin una guía, estos simples átomos comenzaron a ensamblarse, sentando las bases de algo mucho mayor: la vida misma. Los océanos primitivos no eran solo agua, sino un caldo repleto de moléculas orgánicas, los ingredientes esenciales para la vida. Azúcares, bases nitrogenadas y aminoácidos flotaban en el mar, algunos creados en la Tierra y otros traídos desde el espacio a bordo de meteoritos. En 1953, los científicos Stanley Miller y Harold Urey realizaron un experimento para probar si estos compuestos podían formarse de manera natural. Mezclaron gases simples y los sometieron a descargas eléctricas, imitando las tormentas de la atmósfera primitiva. El resultado fue sorprendente. Se formaron aminoácidos, mostrando que la química de la vida pudo haber comenzado con un simple chispazo. Pero tener los ingredientes básicos no bastaba. Para que la vida apareciera, estas moléculas debían organizarse en estructuras capaces de copiarse a sí mismas. Aquí surge un dilema. El ADN, la molécula que almacena la información genética, necesita proteínas para funcionar, pero esas proteínas solo pueden fabricarse siguiendo las instrucciones del ADN. La clave pudo haber estado en una molécula más simple: el ARN. A diferencia del ADN, el ARN no solo almacena información, sino que también puede replicarse sin necesidad de proteínas. En los océanos primitivos pudo haber sido el primer sistema autorreplicante, el punto de partida de la vida. Como diría Neil deGrasse, somos la prueba de que el universo no es un caos sin sentido, sino un sistema capaz de organizarse hasta generar conciencia. No somos producto del azar, sino el resultado de leyes cósmicas que han estado en juego durante miles de millones de años. El ARN tenía una ventaja crucial. No solo podía copiarse, sino también adoptar formas que le permitían actuar como una herramienta primitiva para la vida. En aquellos mares primitivos, sus componentes se combinaban de manera fortuita, formando largas cadenas. Algunas se rompían, otras se mantenían y crecían. Con el tiempo, las estructuras más estables y eficientes sobrevivieron, dando inicio a un tipo de selección natural a nivel molecular. Así, a partir de simples moléculas, comenzó una historia que, miles de millones de años después, nos trajo hasta aquí, preguntándonos cómo comenzó todo. El ARN tenía potencial, pero estaba solo en un océano caótico. Los ingredientes esenciales de la vida flotaban dispersos, dificultando las reacciones necesarias. Entonces,
entraron en juego los ácidos grasos, moléculas con una parte que amaba el agua y otra que la evitaba. Al encontrarse con el océano, se alineaban por sí solas, formando pequeñas burbujas huecas. Estas esferas no solo protegían el ARN, sino que también creaban un espacio donde las reacciones químicas podían ocurrir con más facilidad, acercando un poco más el nacimiento de la vida. Así, dentro de estas diminutas burbujas formadas por ácidos grasos, el ARN comenzó a actuar como la chispa inicial de la vida. Estas protocélulas eran estructuras simples, pero en su interior, las moléculas ya no estaban dispersas al azar. Interactuaban, se replicaban y evolucionaban. Algunas lograron mantenerse estables y dividirse, dando paso a un proceso que, con el tiempo, se volvió más eficiente y complejo. Durante millones de años, la evolución moldeó estas estructuras primitivas en formas de vida cada vez más sofisticadas. Primero surgieron organismos unicelulares que, al agruparse, dieron origen a los primeros seres pluricelulares. Luego, con el tiempo, la vida conquistó los océanos y finalmente la Tierra. Surgieron plantas, insectos, reptiles y mamíferos, cada uno adaptándose a su entorno en un interminable experimento de la naturaleza. Entre estos mamíferos, un linaje destacó: pequeños primates que, obligados por cambios en el clima y el paisaje, desarrollaron nuevas estrategias para sobrevivir. Sus cerebros crecieron, sus manos se volvieron más hábiles y, eventualmente, comenzaron a caminar erguidos. De estas criaturas emergieron los primeros humanos, descendientes de un proceso que había comenzado con simples burbujas de grasa y fragmentos de ARN. Lo más sorprendente es que cada célula de nuestro cuerpo sigue llevando la historia de aquel primer chispazo de vida. Somos el resultado de miles de millones de años de evolución, una cadena ininterrumpida de organismos que, sin saberlo, nos llevaron hasta aquí. Y la historia continúa. Con cada nuevo amanecer, aquellos primeros humanos miraban el mundo con ojos diferentes. No solo cazaban, construían y aprendían, sino que empezaron a preguntarse: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Sin saberlo, habían cruzado un umbral invisible, el de la conciencia. Al principio, pudo haber sido solo un reflejo borroso, una chispa de autoconciencia en criaturas que apenas se distinguían del resto de los animales. Pero con el tiempo, esa chispa se convirtió en un fuego inextinguible. Sus mentes no solo procesaban el entorno, sino que lo imaginaban, lo moldeaban, lo transformaban. Se reconocieron en el agua, en las sombras, en los otros. Y en algún punto, tal vez frente al brillo inquietante de una fogata, nació la primera gran pregunta: ¿qué significa existir? Hoy seguimos sin una respuesta definitiva. Algunos creen que la conciencia emergió de la complejidad, como un fenómeno inevitable cuando suficientes neuronas se interconectan. Otros sugieren que no es exclusiva de los humanos, que todas las formas de vida poseen algún grado de percepción, incluso las más simples. La teoría de la información integrada sostiene que la conciencia es un espectro. Cuanto más compleja es una mente, mayor es su nivel de conciencia. Siguiendo esta idea, incluso las estrellas podrían tener algún tipo de percepción primitiva. Algunas teorías van aún más lejos. Roger Penrose y Hameroff sugieren que la conciencia no es solo biológica, sino que está ligada a la mecánica cuántica. Según ellos, los microtúbulos en nuestras neuronas siguen patrones fractales que permiten interacciones cuánticas, generando la experiencia consciente. Si esto es cierto, nuestra mente no sería solo un producto del cerebro, sino de un proceso más profundo del universo. ¿Y si la conciencia no fuera un accidente, sino una propiedad fundamental de la realidad? Si todo, desde la materia hasta la mente, sigue patrones fractales que se repiten a diferentes escalas, tal vez no seamos individuos aislados, sino fragmentos de una inteligencia mayor, tan vasta que aún no podemos comprenderla. Los fractales están en todas partes, en la estructura de los pulmones, en la ramificación de los árboles, en la forma de los ríos que surcan la Tierra y en las galaxias que danzan en el cosmos. Cada uno de estos patrones parece seguir una misma regla subyacente, como si la realidad misma estuviera organizada de manera fractal. Si la conciencia surge de la complejidad,
es posible que estos patrones sean la clave para entenderla. Tal vez la mente humana no sea más que una manifestación de un principio universal, una red de información que se organiza en distintos niveles. Así como las neuronas se agrupan para formar pensamientos, ¿podría el universo mismo ser un gran entramado de conciencia? Si la conciencia es una propiedad emergente de los fractales, entonces quizás no somos meros observadores del cosmos, sino expresiones de su propia mente, fragmentos de algo mucho más grande que aún no logramos descifrar. Gracias por llegar hasta aquí.